Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Para hoy vamos a hablar de las fuerzas en equilibrio, trabajando las leyes de Newton, la primera, segunda y tercera ley de Newton. Las fuerzas en equilibrio comprenden pues que precisamente las fuerzas deben de estar equilibradas en un punto cuando hay una masa que está sostenida por cuerdas o por hilos y se debe conocer cuál es esa fuerza o cuál es ese punto de equilibrio para sostener en ese lugar la masa. Decimos que el equilibrio en las fuerzas es una fuerza resultante con una sola fuerza cuyo efecto es igual a la de un sistema de fuerzas particular. A eso se le entiende como equilibrio en física, que haya una sola fuerza que sea capaz de tener el mismo efecto que muchas otras fuerzas para una masa en particular. Como podemos ver en este gráfico, vamos a presentar también eh, qué significa la sumatoria de fuerzas o qué significa ese tipo de fuerzas o tipo de equilibrio. Vamos a ver que en este gráfico tenemos una fuerza A y una fuerza B, resaltando también lo del video anterior, que las fuerzas se representan por medio de vectores. Por tanto, si yo quiero hacer la resultante, que es este vector R, entre las dos fuerzas, entre A y B, pues nos va a quedar un esquema como el de un triángulo rectángulo. Por tanto, podemos ver también que se utiliza teorema de Pitágoras. También hay otra forma de realizar esta fuerza resultante que no es con el teorema de Pitágoras, sino mediante, funciones trigonométricas con el seno y coseno. Vamos a ver entonces qué significa eso de equilibrio para una fuerza. Entonces tenemos que la fuerza resultante R es igual a la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, como ustedes ya saben, cualquier vector tiene dos componentes, una en X y una en Y. Por tanto, la resultante en X es la sumatoria de las fuerzas en X. Y la resultante de, de las fuerzas en Y es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y. Aquí hay un aspecto muy importante y vemos aplicada la segunda ley de Newton. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, pues también un chiste acá muy corto. Cuando a usted le dicen que lo quieren con todas las fuerzas, pues en realidad no lo quieren. Porque por la segunda ley de Newton, vemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Bueno, esto es muy importante, clave, es supremamente clave que la sumatoria de las fuerzas de igual a cero. Entonces decimos que un cuerpo se halla en estado de equilibrio tras la traslacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero, lo que acabamos de ver. Por tanto, el diagrama de cuerpo libre nos queda de la siguiente manera. Supongamos que hay una pelota que está unida a dos hilos. Vamos a hacer un esquema teniendo en cuenta esas fuerzas, tanto la de acción como la de reacción, segunda ley de Newton. Vemos que la pelota pues siempre va a estar hacia abajo, su fuerza. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad, ¿verdad? La reacción que nos dice que siempre hay una fuerza igual y en sentido opuesto, ¿cierto? A la ejercida. Es decir, que si aquí tenemos la fuerza de 400 newton,
hacia abajo, pues vamos a tener una fuerza de reacción igual de 400 newton, pero hacia arriba, para que dé 0, ¿cierto? Cuando vayamos a restar 400 menos 400, pues nos va a dar 0. Por eso es que a este punto, entre A y B, este puntico negro, se le llama equilibrio, por eso. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, si tenemos las fuerzas de acción con A hacia la izquierda y B hacia arriba, las de reacción nos queda B hacia abajo y A hacia la derecha. Y tenemos algunas estrategias para resolver este tipo de problemas. Nos dice, trace un bosquejo e indique las condiciones del problema. Asegúrese de representar todas las fuerzas conocidas y desconocidas y sus ángulos correspondientes. Segundo, vamos a mover primero esto para acá. Aísle cada cuerpo del sistema en estudio. Realice esto mentalmente o dibujando un círculo alrededor del punto donde se aplican todas las fuerzas. Siguiente, construya un diagrama de fuerzas para cada cuerpo que va a estudiar. Las fuerzas que representan como vectores con su origen situado en el centro de un sistema coordenado rectangular. Siguiente va a ser representar los ejes X y Y con líneas punteadas. No es indispensable hacer este proceso, pero pues nos va a ayudar bastante para la comprensión. Por último, dice encuentre las componentes X y Y de las fuerzas, aunque incluyan factores desconocidos, tales como los coseno de A o el coseno de B. Estamos hablando de la figura anterior, con su respectivo ángulo. Bien. Tenemos un pequeño ejemplo, nos dice, un bloque de peso W cuelga de una cuerda atada a otras dos cuerdas A y B, las cuales a su vez están sujetas del techo, y nos dicen, si la cuerda B forma un ángulo de 60 grados con el techo y la cuerda A forma un ángulo de 30 grados, trace el diagrama de cuerpo libre del nudo. Pues nos va a quedar de la siguiente forma, ¿verdad? Nos va a quedar como hay un puntico, eso era lo que decían las estrategias anteriores, que trace como un círculo con líneas punteadas para ver dónde está el punto de equilibrio. Tenemos las dos cuerdas, una de 30 y una de 60 con respecto pues al techo, y la masa que está sujeta por otra cuerda con un peso W. Pues esta es la otra estrategia que nos plantean, hacer unos rectángulos con líneas punteadas para ver cómo es que nos queda. Entonces el vector B, hablemos del vector B, tiene su componente Y y su componente X, y ese vector tiene un ángulo de 60 grados. O sea, si yo quiero hallar la componente la componente Y del vector B, pues tendría que utilizar el seno. Si yo quisiera hallar la componente X, pues tendría que utilizar el coseno. ¿Bien? ¿De quién? Pues del ángulo que nos están diciendo acá, multiplicado también por su longitud, ¿ok? De B. Bien, tenemos entonces la misma representación para A y vamos a ver el diagrama. Este es un diagrama que nos representa sus fuerzas opuestas. Entonces, la primera, vuelvo, en esta primera imagen vemos las fuerzas de acción, una va para la izquierda, otra a la derecha y una hacia abajo. Las fuerzas de reacción, ¿cómo nos quedarían? Pues una va en sentido contrario, ¿cierto? Que va a ser esta, la de A, la de B va a ser aquí y la de W hacia arriba. Por tanto, acá también hay que entender un poco de ángulos complementarios. Si aquí tenemos un ángulo de 60 grados, para completar nuestro ángulo recto quedarían 30 grados. Este 30 grados pues se va a representar acá. ¿Listos? Y en esta parte van a ser los 60 grados. Por tanto, pues vemos que tenemos la imagen de
acción y la imagen de reacción y su desarrollo. Nos dicen que hay las componentes de X y Y. Lo más fácil o lo más entendible es hacer una tabla de esta forma, donde nos va a indicar la fuerza, que la fuerza es pues el vector en Newton, que aquí no lo están dando, aquí lo estamos haciendo de forma general. Aplicamos el ángulo, mire, para la componente en X, entonces nos quedaría menos A. ¿Por qué el menos A? Porque fíjese que en esta parte, si hacemos un plano cartesiano como el que está acá, pues A está en el lado izquierdo del plano cartesiano. Para la X sería negativo, por eso aquí está negativo. Para B sería positivo, mírelo aquí. Para W, 0. ¿Por qué 0? Porque no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. W está exactamente sobre el eje Y. Por tanto, la sumatoria de las fuerzas nos queda representada de la siguiente manera. B menos, ¿verdad? A por coseno de 60. Esto es lo que yo tengo que encontrar, la sumatoria de las fuerzas. Ahora también para Y. Y va a ser igual a seno de 60. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el ángulo complementario es 60. Si este vale 30, pues este va a valer 60, ¿cierto? Para completar los 90. Y seno porque vamos a trabajar respecto a la línea Y. Es positivo, vemos que está en la parte positiva de Y. Para B es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque estamos mirando los componentes de B, ¿cierto? Y B en las fuerzas de reacción para Y vale 0. Por último, las fuerzas en Y, ¿ok? Vale menos 100. ¿Por qué vale menos 100? Newtons. Porque en nuestro ejercicio teníamos ese dato de menos 100 newton, que es la fuerza que se aplica hacia el del peso. Y además también está negativo, porque fijémonos que aquí en la gráfica W está negativo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se maneja también esta tabla? Se maneja por medio de los ángulos. Esto es muy importante, ¿cierto? Fíjese que aquí tenemos 60 grados, pues para la componente X 60 grados y para la componente Y 60 grados. Para 0, ¿cierto? Para un ángulo de 0, entonces aquí B de X va a ser igual a B, ¿cierto? No tiene ninguna equivalencia, pero aquí va a valer 0. ¿Por qué? Porque si no hay ningún ángulo que alce, digámoslo, en palabras coloquiales, que levante este vector, si no hay un ángulo acá, pues en Y va a valer 0. El vector va a estar sobre la línea X. Y para W tenemos menos 90, pues menos 90 va a estar aquí, hacia abajo. Y esa es la forma de trabajar estos ejercicios. Se quiere encontrar la sumatoria de las fuerzas. Y listo, chicos. En el momento pues ya acabamos el video. Y más adelante nos encontramos en Zoom y Meet.